Te iba a hacer otra consulta, pero justo tocaste lo del populismo y es una de las preguntas que nos han hecho en el chat y que venían haciendo con anterioridad, que era, bueno, ¿qué tenemos que hacer para terminar con el populismo? Nos decían, y vos ahora estás diciendo que debemos apoyar o necesitamos a un candidato que sea populista como Trump o como Bolsonaro. Entonces estaría bueno que expliques, por ahí está, cuál sería la diferencia, porque por ahí toman una definición justamente de esta persona que le gusta pirar libros en los debates, que por ahí no es la más acertada y por eso creen que el populismo es malo y engloban a todos dentro de una misma bolsa, ¿no? O Sí, sea, de sí, hecho, a han ver, comparado a, por ejemplo, Bolsonaro o a Trump con Maduro, por decir que ambos son sí, populistas. yo también he escuchado algunos de estos, suelen ser liberales de copetín, vos fijate, suelen ser estos tipos que viven una realidad paralela y entonces te dicen cosas como Trump levantó muros igual que la Unión Soviética, por ejemplo. Yo la he escuchado esa, no voy a Sí. decir el nombre de quién lo dijo porque no hace falta, pero Pero he fuera de escuchado ese de tipo este de... mundillo, o más bien de esta secta Sí, de la que estás hablando, más bien sí, yo apunto a una cuestión general, incluso en Argentina, eh, el mismo espacio de Cambiemos, cuando habla del kirchnerismo muchas veces habla de populismo, no se refiere tanto a la izquierda, es decir, ha trascendido, diría un poco este micromundo a algo más bien general que por ahí se malinterpreta o no se sabe. mirá, Por eso te pedía que ahondes un no, poquito más en ese punto sí, para algo muy breve y tal vez puedes incluso recomendar algo, ya que veo que estás sí. sacando un libro. Sí, porque digamos, es un tema muy complejo, pero yo te lo voy a resumir para que se entienda. El libro más importante de populismo contemporáneo en ciencia política y en filosofía política es este, La razón populista de Ernesto Laclau, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que los críticos del populismo generalmente no han leído esto y los populistas de izquierda no digo que se basan en esto, pero han recibido entrenamiento de este tipo y de su esposa. Todos esos libros que ves ahí atrás son de este tema, de populismo y generalmente de Laclau o de su mujer Chantal Mouffe. ¿Qué pasa? ¿Qué es el populismo? A ver, empezamos por ahí. El populismo no es una ideología, no es una postura política, no es un contenido, sino que es una forma del discurso político. Es la forma del discurso político que empieza a articular. ¿Qué significa articular? Imagínense, voy a hacerlo un poco más simple, imagínense una cadena. ¿Qué tiene la cadena? Eslabones. Cuando vos enganchás un eslabón con el otro eslabón, a eso lo podemos llamar, por ahora, articulación. Para que se note, a ver, podemos hablar mucho sobre ese término, no me quiero ir por las ramas, estoy haciendo fuerza para no quedarme con ese punto. Vamos a simplificarlo así. Una cadena, los eslabones se van enganchando unos a otros, o sea, diríamos, los eslabones se van articulando unos con otros. Vos en política, ¿qué haces? Articulás siempre eslabones. Es decir, voy diciendo, a ver, este es mi proyecto político, yo me voy a unir con este movimiento, voy a ir a tocar la puerta de este grupo, digamos, no sé, esta iglesia, voy a ir a esta otra asociación y voy a ir generando un discurso político que empiece a representar distintas demandas. Ese encadenamiento de demandas son las demandas que yo voy a representar con mi discurso político. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿cuáles son las demandas que representaba Donald Trump? Bueno, las demandas pro vida se articulaban con las demandas de libertad religiosa, se articulaban con las demandas antiglobalistas, se articulaban con las demandas económicas, se articulaban con las demandas en términos de la lucha contra China, y vos ibas teniendo una cadena del discurso. Cuando esa cadena del discurso se asienta referenciando a un sujeto popular, o sea, al pueblo, ahí tenés populismo. ¿Qué es el populismo entonces? Es ponerle el nombre del pueblo a tu cadena de representación de demandas. ¿Sí? Esto parece complicado, pero hay que abstraerse y hay que hacer este esfuerzo para no terminar consumiendo simplemente videitos de chicas lindas que nos explican qué es el populismo con dibujitos y con soniditos de fondo. El populismo es el hecho de significar
tu cadena, tu articulación de demandas, las que vos representás, les pones un nombre propio, dice Laclau. Y ese nombre propio suele ser el nombre del líder y en última instancia suele ser el nombre del pueblo. Perón. ¿Qué es el peronismo hoy? Bueno, es una articulación de tantas demandas que ahí te entran todos. Te entran los comunistas, te entran los nazis, te entran los neoliberales, te entran los socialistas, te entran todos. Te entró Montoneros y la AAA. Claro, cuanto más expandís esa cadena de representación de demandas, más posibilidades tenés en principio de estabilizar la representación popular. Ahora, ¿por qué yo digo que el líder tiene que ser populista para la derecha? Porque estamos en la democracia, o sea, nuestro régimen es democrático y el propio nombre te lo dice. Demos en griego significa pueblo. Se supone que la democracia gobierna el pueblo, se supone que el sujeto de la democracia y el objeto de la democracia es el pueblo. Entonces, ¿por qué nos asustamos tanto del término populismo y no nos asustamos del término democracia? Los griegos se asustaban en general del término democracia, porque a lo que nosotros le llamamos populismo, ellos le llamaban democracia. Entonces, ¿a mí me encanta la idea del populismo? No, o sea, es la regla del juego democrático en definitiva. Claro, pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que ciertos sectores que realmente no conocen estos temas, no conocen, no los manejan, no tienen ni la más remota idea de todo esto, han tratado de explicarle a la gente que populismo significaba socialismo. Entonces, ¿qué te dijeron? El populismo es Chávez, Maduro, Correa, Morales, Ortega y hasta Fidel Castro lo metían ahí como populista. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente terminó diciendo, estos son los populistas, mientras por detrás venían los socialistas a decirles, sí, esos no son de los nuestros, nosotros somos socialistas, ellos son populistas. Entonces, terminamos juzgando la política por sus medios, o sea, por el tipo de discurso populista, y no por el contenido ideológico de la política populista. O sea, terminamos siendo unos completos idiotas. Unos idiotas que juzgan, ay no me gustó cómo habló este. Por ejemplo, Milei. Para mí Milei es populista. O sea, sin usar la palabra pueblo, él es populista en la medida en que él tiene formas populares. Su discurso penetra en las capas populares. Su discurso ha hecho que, digamos, jóvenes, incluso de clases bajas, se conviertan al anarcocapitalismo, por decirte algo. Entonces, claro, es como que yo diga, no, Milei tiene formas muy malas, a mí no me gusta, porque él se sienta y concibe al socialista como su enemigo, cuando todos tendríamos que darnos las manos y caminar juntos hacia un futuro mejor. Y respetando las instituciones, en este caso, el conductor del programa y las reglas del programa. Bueno, a ver, ok, pero si yo me quedo en la superficie de los medios, no voy a lo más importante, que son los fines. Y termino, en todo caso, exculpando a los que tienen fines perversos, más allá de los medios. Entonces, el gran resurgimiento socialista tiene que ver con eso, con que le perdonamos a los socialistas diciendo que era populismo, y ahora tenemos al socialismo no populista, que seguramente va a ser fantástico, ¿no? Y aparte, fíjate, digamos, en el caso argentino, volvió con Alberto Fernández. ¿Y qué se pensó de Alberto Fernández? No hizo su autocrítica, el kirchnerismo ha hecho su autocrítica, no van a usar los mismos medios que usaron antes. Es el nuevo Menem, dijeron también. ¿Cómo? Es el nuevo Menem, dijeron algunos. Es el nuevo Menem, va a hacer reformas liberales y no sé qué, y va a ser respetuoso con las libertades. Bueno, ahí está, ¿ves? Eso pasa cuando juzgás medios y no juzgás fines. Entonces, en la política, digamos, esto aparte ya se sabe desde Maquiavelo, es decir, esto ni siquiera es algo nuevo. La política es una lucha por el poder. Ahora, al poder yo puedo llevar fines buenos o puedo llevar fines malos. Ahora, los medios que yo use serán de acuerdo a las reglas del sistema. Y las reglas del sistema democrático, que es propio de la política moderna en la cual vivimos, me obliga a mí a tender, aunque sea,
a representar la voluntad popular. Y si yo me tomo a pecho eso, lo más importante que puedo llegar a hacer es decir, yo estoy representando la voluntad popular. El pueblo quiere esto y vamos a enfrentar desde el pueblo, por ejemplo, diría un derechista populista, vamos a enfrentar desde el pueblo a las organizaciones internacionales que quieren venir aquí a meter su agenda. O el pueblo no es LGBT, el pueblo no es feminista, el pueblo no es pañuelito verde, el pueblo argentino, en su inmensa mayoría, es una cosa totalmente diferente. Ese es un discurso populista, por ejemplo. Ahora, ¿por qué eso es malo? ¿Por qué eso es malo? Ay, no, porque no existe el sujeto pueblo, me van a decir. No existe el pueblo es una ficción. Eureka, digamos, verdad de perogullo. Efectivamente, el pueblo, como casi todos los conceptos políticos, son ficcionales. La política es ficcional. Entonces, claro, el pueblo no existe, no lo puedo ir a tocar. El pueblo es el lugar de una disputa por la opinión pública de ese pueblo. Entonces, quien se gane el nombre del pueblo está ganándole al sistema. Entonces yo no puedo ser tan tonto de entrar a un ring de boxeo, decía el otro día en una nota, y yo tengo a mi contrincante que además de darme puñetes, ¿sí?, con la mano, me da patadas. Y yo, ay, no, no me gusta cómo está peleando porque me está dando patadas. Y resulta que el árbitro de la pelea dice, no, sigan, esto es parte de las reglas, porque yo me confundí, no era boxeo, era vale todo. Y yo digo, no, yo vine acá a querer hacer boxeo. Entonces, yo voy a pelear boxeo mientras vos me estás peleando con reglas de vale todo, ¿no? Bueno, digamos, a eso han jugado los antipopulistas. Han querido jugar con guantes de boxeo y con reglas de boxeo, lo que en verdad es un vale todo. La política es un vale todo hoy en día. Mira, bueno, pasa que ya me entusiasmé con el tema, porque creo que es clave, y acá hojeando mientras pasabas los anuncios, un poco el libro, vos fijate las cosas que encontrás acá, por ejemplo, ¿no? Te leo un parrafito así muy, muy rápido, así la gente ve de qué va todo esto. Dice, en el caso del populismo ocurre lo opuesto ¿a qué? A la institucionalización en tiempos normales, ¿sí? Una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos. El pueblo, entre comillas, en ese caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad. Es un componente parcial que aspira, sin embargo, a ser concebido como la única totalidad legítima. A fin de concebir al pueblo del populismo necesitamos algo más. Necesitamos una plebs que reclame ser el único populus legítimo, etcétera, etcétera. A ver, esto es súper importante, claro. Porque acá te está diciendo, sí, en el populismo hay un entorno social que está engrietado, diríamos hoy. Hay una grieta social. Ahora, vos fijate qué diferencia hay entre aquellos que han generado la grieta, que son los que después aprovechan esa grieta, y aquellos que dicen, no, tenemos que cerrar la grieta. La grieta ya existe y tu función política no es cerrarla, sino es tratar que los que se quedaron de tu lado de la grieta puedan tener la fuerza discursiva para convertirse políticamente en el pueblo legítimo sobre ese territorio. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Mientras unos se convertían en el pueblo legítimo gracias al discurso político populista, o sea, en este caso en Argentina el kirchnerismo, del otro lado, ¿qué teníamos? A los bien pensantes de siempre. Ay, no me gusta la grieta es populista, no podemos concebir la política como amigos y enemigos, somos todos amigos y la política es consenso y nos tenemos que dar la mano todos y confiar en las instituciones. Las instituciones funcionan en un pueblo que no está quebrado, pero si ya te han quebrado el pueblo, jugás con esas reglas, porque la política es el arte de lo posible. Y estás jugando con gente, contra gente, que te ve a vos como un enemigo y vos lo estás viendo a tu enemigo como un amigo. Obviamente te van a reventar, ¿entendés? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Eso fue el macrismo. A ver, esto que te estoy diciendo fue el macrismo, lo podés entender muy bien con esto. El kirchnerismo siguió este manual, ¿sí? El macrismo siguió las pelotudeces de Durán Barba. Ahí tocando los timbres, hola vecino, qué sé yo, vamos a hacer la encuestita y con los globitos amarillos. Pero por supuesto que se iban a caer y por supuesto que los iban a hacer pomada como lo hicieron pomada en el 2019. ¿Y sabes qué? Se la merecen. Se merece, pues si sos un completo imbécil, pues entonces tendrás que hacerte cargo de lo imbécil que sos.
Ojo, en el PRO hay gente que es muy buena. Lamentablemente los Marcos Peña, bueno, toda esa gente que no vale la pena ni mencionarla ahora, son los que se han comido la paliza que se comieron en el 2019 por andar con estos discursos buenistas, bien pensantes. No, no, no. Eso de pueblo, no, a mí no me gusta. El populismo es malo porque el populismo lo vi en un video de una chica muy bonita que con dibujitos me decía que el populismo traía inflación. Pero escúchame, ¿el populismo desde cuándo es una receta económica? Yo también he escuchado eso, que el populismo es una receta económica. No es una receta económica porque el populismo viene de un concepto politológico, no económico, como el demos. Pero bueno, ya, paro acá porque si no se nos va a ir toda la entrevista con este tema.